separadas, los niños pequeños de los padres y los esposos de las esposas, y quedaron separados. Imagínate tú en una situación como esa, tú como cristiano, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo se sintió esta gente? ¿Cómo se sintió? Fue algo tremendo. Hay una película que se llama The Schindler's List, y si tienes ocasión de verla, vela. Es una narración de todo lo que sucedió en esta guerra, ¿ok? Fueron llevados a las cámaras de gases, las mujeres, los hombres, los niños. 6 millones, estamos hablando de 6 millones de seres humanos que fueron llevados a la muerte. ¿Todo por qué? Porque el Señor por eso lloraba. Él decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los que te son enviados. Dice: si a lo menos supieses en este tu día lo que a tu paz acontece. Por eso lloraba el Señor. El hecho de que ellos hayan rechazado al Mesías, si ellos hubiesen aceptado al Mesías, al Señor Jesucristo, nada de esto les hubiese acontecido. Pero ellos lo rechazaron. Imagínate lo que le hizo a su pueblo, que era su pueblo, como enseñaba el miércoles en la noche. Eran las ramas originales. No las perdonó. ¿Qué va a suceder con nosotros que somos las ramas injertadas? O sea que nosotros que no éramos pueblo, Él nos hizo pueblo. Nosotros que no éramos nada, Él nos convirtió en sus hijos. Y si no los perdonó a ellos, que eran sus hijos originales, por el hecho de que lo rechazaron y que no lo aceptaron, imagínate lo que nos va a acontecer a nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande. Así es de que el sufrimiento de este pueblo ha sido grande. Después de 1945, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, se reunieron las Naciones Unidas y Dios utilizó a un hombre. Los chinos habían inventado la pólvora, pero no sabían cómo usarla. Y hicieron un concurso a nivel mundial a ver quién podía darle uso a la pólvora para que se convirtiera en proyectiles. Encontraron a un hombre el cual él supo cómo poner la pólvora dentro de esos proyectiles, lo que conocemos hoy en día como balas, como misiles, como todo eso. Y ese hombre era un hombre judío. Y le iban a dar un premio y él le dijeron: ¿qué es lo que tú quieres para que podamos nosotros pagarte por lo que tú has hecho? Dijo: yo lo único que quiero es que me regresen ese territorio que le pertenece a mi pueblo, que es el pueblo de Israel. Y como los británicos estaban administrando, antes de la Segunda Guerra Mundial, estaban administrando lo que es hoy en día Israel. Entonces ellos fueron los que empujaron a que todas las Naciones Unidas llegaran al acuerdo de que le regresaran a Israel un pedazo de territorio. Le regresaron un pedazo de territorio. Hagan de cuenta como que le regresaron, pongamos de toda la nación de Israel, le regresaron una ciudad, porque eran pocos, pero empezaron a regresar de poco a poco los judíos. Empezaron a regresar hasta que hoy en día hay cerca de 6 millones de judíos ya en Israel. Pero no creas que la gente que vivía ahí en Israel son los palestinos, ¿ok? Se cree que son los descendientes de los filisteos. Los filisteos es el pueblo con el cual peleaba el pueblo de Israel desde el principio. Sansón, Goliat era filisteo. Entonces, esa gente que estaba viviendo allí no estaba muy contenta cuando
les regresaron ese territorio. Y los países árabes de alrededor, que son Omán, Jordania, que son es Arabia Saudita, y lo que es el Líbano y lo que es Siria, todos estos países de alrededor se molestaron en grande manera. Te estoy hablando de historia, te estoy hablando de lo que ha acontecido. Ahorita quiero que me vayas entendiendo para decirte lo que te trato de decir, el mensaje que el Señor quiere decirte en esta mañana. Cuando Israel empezó a regresar, le regresaron un pequeño territorio. Pero ¿qué sucedió? Que los ciudadanos que vivían allí protestaron y quisieron echarlos fuera. Pero en vez de echarlos fuera, dice que aunque ellos no tenían el armamento, aunque ellos no tenían el entrenamiento, ellos no eran soldados profesionales, eran sencillamente ciudadanos comunes y corrientes. Dice que en vez de que los hayan echado nuevamente fuera, dice que conquistaron más territorio. Eso fue en 1948. Se extendieron un poco más de lo que les habían dado. Pasaron cerca de 19 años que se fue fortaleciendo Israel, comenzaron a seguir llegando más y más ciudadanos judíos. En 1967 se levantaron nuevamente los países árabes, que fue Siria, que fue Egipto, que fue Jordania, y tenían ejércitos más grandes y más fuertes y mejores entrenados y mejor armamento que lo que tenía Israel. Y vinieron a atacarlos, como quien dice, a aplastarlos y a echarlos fuera. Pero ¿qué sucedió en ese tiempo, en 1967, cuando estos países pensaban que iban a venir a aplastar a una cucaracha? Aparentemente lo iban a lograr porque tenían mejores armamentos. Sucedió algo que hacía muchos años no le sucedía al pueblo de Israel, y que a ellos les habían platicado que al Dios al cual ellos servían era un Dios que había hecho que sus ejércitos antiguos y sus grandes generales habían ganado grandes batallas, que con pocos hombres, que con poco ejército, Dios les había dado grandes batallas, grandes éxitos, grandes victorias. Ellos solamente oían, pero ellos no veían nada de eso. Pues en 1967, si no hubiese sido por la intervención directa de Dios, estos países hubiesen aplastado a Israel. Porque Israel dice que tenía unos rifles, unos mosquetones de esos antiguos. No tenían tanques de guerra, no tenían ni siquiera balas. Pero dice que vino Dios mismo, el ángel de Jehová, y vino a defenderlos, de tal modo que los testimonios de los ejércitos contrarios, dice que venían y corroboraban que algo grande había acontecido. Les preguntaban los soldados israelíes y les decían: ¿por qué no nos dispararon? ¿Por qué no nos mataron? ¿Por qué no nos aplastaron cuando nosotros ya no teníamos balas? Cuando nosotros ya estábamos vencidos. Dijeron: es que cuando nosotros venimos a encontrarlos a ustedes, había un ángel muy grande con una espada desenvainada, la cual no nos permitió movernos. Tremendos testimonios. Un general sirio dice que traía como unos 500 tanques, venía hacia Israel, y dice que empezaron a disparar toda la noche, y dice que se acabó la noche y vino el general con una bandera a entregarse al pequeño ejército de israelíes que estaban allí. Y le dijeron: ¿dónde está tu general? Dijo: porque vengo es entregarme. Y le dijo, el que lo recibió era un sargento, no era ni capitán ni nada, porque eran tan poquitos que no podían abarcar todos los
blancos por los cuales los venían a atacar. Dijo, pues es que vengo a entregarme, dijo, dile que me rindo porque el ejército de ustedes es mucho más grande y más poderoso que el de nosotros. Y se quedó este hombre, dijo, pero es que si nosotros ni siquiera tanques traemos, no tenemos nada. Dijo, ¿cómo no? Dijo, no me quieras engañar. Dijo, toda la noche los estuve viendo y observando y estuvieron atacándonos. Mira cómo quedó todos nuestros tanques, todos destruidos, todos hechos chatarra. El ángel de Jehová había venido y había destruido esos grandes tanques. Dios estaba peleando por su pueblo. 1967. Las naciones del mundo se quedaron sorprendidas de ver cómo una nación tan pequeña en 6 días recuperó la gran parte de su territorio, recuperó la antigua Jerusalén, donde está el muro de los lamentos, donde estaba el templo, donde próximamente se va a construir ahí el templo, donde va a venir el anticristo allí a manifestarse. Recuperaron todo este territorio en 6 días. ¿Okay? Hoy en día Israel ha mejorado muchísimo. Sus pilotos de los cazabombarderos son uno de los mejores pilotos del mundo. Tiene mucha ayuda de los Estados Unidos. Una de las razones por las cuales Dios ha bendecido en grande manera a esta nación es porque Estados Unidos ha sido su protector de Israel durante muchos años. Una de las razones por las cuales no lo han atacado nuevamente todos estos países árabes es porque tiene el resguardo de Estados Unidos. ¿Por qué quería hablar acerca de esto? Porque si ustedes pueden ver las noticias en esta última semana, ustedes pueden ver cómo Israel está bombardeando los territorios de los palestinos. Y no solamente eso, sino que también está bombardeando Líbano. Líbano ya es otro país al norte de Israel. ¿Por qué razón los está bombardeando? Porque les secuestraron a 2 soldados y Israel, desde el principio, ellos acordaron que no iban a permitir ya más que ningún otro ejército, que ninguna otra nación viniera a pisotearlos, a humillarlos. Están ahorita en una situación en la cual Estados Unidos, los países poderosos de la Unión Europea están presionando a Israel para que se siente en la mesa de negociaciones. ¿Ok? Israel tiene que sentarse a negociar con los palestinos. Ese es el plan. Si Israel no se sienta a negociar con los palestinos, Estados Unidos y los países europeos le van a retirar la ayuda a Israel. Y para allá vamos, porque Israel no quiere sentarse a negociar con los palestinos. ¿Por qué no pueden sentarse y por qué no pueden llegar a un acuerdo? Porque los dos quieren la misma cosa. Para los palestinos no hay paz si no les regresan a la Jerusalén antigua. Y para los judíos